¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a otro episodio de Encontrados, el podcast más polémico de todas las redes. Estamos como siempre el amigo Ricardo Zanoja y mi persona Juan de Lima, y acompañados de una persona muy importante, diputado de la Asamblea Nacional, el señor Ricardo. Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Juan, saludos a toda la audiencia que nos escucha en nuestro programa Encontrados. Bueno, hoy nuestro podcast se viste de gala porque, bueno, tenemos como invitado especial a nuestro diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Martínez, que, bueno, que viene un poco, pues, a abordar y hacer un análisis sobre la recientemente ley aprobada Libertador Simón Bolívar en nuestra Asamblea Nacional. Y, bueno, mira, a propósito, porque, fíjate, Juan, tenemos ahorita, bueno, una situación bastante convulsa, pues, en nuestro continente. Nuevamente lo iremos hablando antes de empezar el programa, de que, bueno, que todavía el nombre de Simón Bolívar le causa temor y miedo a los grandes imperios, ¿no? Y bueno, fíjate que ahorita el 18 de noviembre pasado, el congresista Michael Walsh, que es un narrador de noticias, pero que en el fondo el tipo es un narrador de noticias de CNN, una cadena de esas de comunicación norteamericana, pero bueno, fue de alguna manera, y estuvo en las Fuerzas Armadas, fue como coronel de élite de las boinas verdes, y bueno, venía trabajando en el Departamento de Estado, sobre todo en la Comisión de Seguridad Nacional, que ellos plantean su seguridad nacional ahí, y bueno, con un esquema obviamente reactivo por completo, y lo que hace más bien es de alguna manera seguir promoviendo esa política sancionadora, expoliadora, aplanadora, su mismo enfoque de ellos, supremacista. Y bueno, Michael Walsh fue uno de los que promovió, pues, una ley orgánica, como lo dice nuestro diputado, se llama la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamiento con el Régimen Autoritario y Legítimo de Venezuela, y lo mal llamaron con el acrónimo de Bolívar, ¿no? Bueno, fíjese, eso lo promueve, lo ha dicho el congresista Michael Walsh. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, precisamente poner fin a los contratos gubernamentales de algunas empresas que trabajan, pues, con nuestra República Bolivariana de Venezuela, liderizada por nuestro comandante Nicolás Maduro, y que, bueno, efectivamente, como lo dice también la congresista María Elvira Salazar, lo que quiere es cortar de alguna u otra manera el salvavidas financiero, porque ellos piensan que nosotros dependemos de eso. Y ella dice que, bueno, que es una manera de cortar el salvavidas financiero que tiene Estados Unidos con nosotros, como que si fuera una cuestión de caridad, de caritativa. Y efectivamente, la ley también conlleva en su seno que cualquier gobierno sucesor de Nicolás Maduro que no sea reconocido por ellos, tampoco le van a dar su reconocimiento, como que si ellos fueran una especie de pila bautismal donde tú vas a lavarte las manos, ¿no? Correcto. Y ante eso, nuestra Asamblea Nacional, nuestro pueblo, bueno, dio una respuesta. Y bueno, ¿qué más que Carlos Martínez, que nos acompaña en este programa, que, bueno, que está llevando a cabo una lucha titánica, con ética, con moral, con también la diputada Ilenia Medina? Y bueno, Carlos, bienvenido a nuestro programa y háblanos un poco de esa ley. Bueno, buenas tardes. Gracias al compañero Juan Cristóbal de Lima y a Ricardo Zanoja, que en este programa dice encontrado. Yo me gustaría más bien punto de encuentro. Okay. Pero bueno, sí, nos encontramos aquí. Y entonces este tema es un tema de verdad vital en este momento para la República Bolivariana de Venezuela, porque han surgido distintas situaciones, desde las mal denominadas guarimbas, insurrecciones inducidas con mercenarios, con jóvenes que, tarifados, han querido hacer de la vida nacional una especie de violencia permanente que pasó ya los límites a las redes sociales y que incluyó, por supuesto, el tema de casi 1.000 medidas coercitivas contra Venezuela, que pareciera que no,
para algunos, pero es una realidad. Y además de eso, los últimos acontecimientos que generaron nuevamente personas asesinadas, vilmente asesinadas, simplemente por pensar o creer que eran chavistas algunos, o por chavistas realmente identificados, como ellos dicen que tienen a todo el mundo. Y obviamente que esta ley, en respuesta a esa situación y en respuesta a utilizar el nombre de Bolívar de esa manera tan vil, tan canalla, como lo está haciendo en este momento el Congreso de los Estados Unidos, surge el debate después del 28 y 29 del artículo 130 de la Constitución bolivariana, que connota por el tema de nuestra soberanía, de nuestra identidad nacional, de los intereses de la República, que han sido permanentemente violentados por estos grupos que nunca en verdad han buscado por la vía electoral ganar unas elecciones. Siempre ha sido, y el propósito ha sido, por la vía violenta, sin ningún tipo de planteamiento de fondo, de país o de expresión real que permita, más allá de ilustrar el fascismo o el rostro que han mostrado en todo el mundo, buscando ese modelo argentino de Milei. Carlos, una pregunta. Y por supuesto, en la ley que ahora sale al tapete y fue aprobada en la Asamblea Nacional, que es la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, que tiene principalmente basada en esos hechos históricos, en momentos difíciles, cuando nuestro padre libertador hizo ese decreto de guerra-muerte en función de los intereses de la patria, contra extranjeros fundamentalmente, y por supuesto con gente que traicionaba a la patria. Esta ley sale entonces al ruedo precisamente con las demás existentes para castigar a todas aquellas personas que, siendo extranjeros, siendo venezolanos, traicionen a la República Bolivariana de Venezuela. Porque pedir invasiones, pedir intervenciones en la economía, tratar de transigir contra los intereses de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, obviamente que tiene que haber unas normativas que regulen y que normalicen la vida nacional, y que toda aquella persona sepa que con cárcel, con inhabilitación y con cualquier otra medida ya se acabó el tema de buscar las mediaciones, porque no es en el plano político que se ha buscado la salida institucional en Venezuela, sino ha sido por la vía violatoria de la Constitución, tanto así que ya cuando sucede algo, bueno, una amenaza, vamos ya a la Corte Penal Internacional, vamos a ir al Congreso de los Estados Unidos, vamos a ir a la OEA, que ya los venezolanos no están ni siquiera en la OEA, vamos a ir a las Naciones Unidas, como que aquí no existe Constitución, como que aquí no existe un Estado de Derecho. ¿Cree que esta ley se tardó mucho en salir, más bien? Yo creo porque ya... Todo lo que nos fuésemos evitado si esa ley fuese salido, pero es que no muchas cosas 10 malas. años antes, con esta ley en vigencia, inhabilitar políticamente de por vida a todo el que haya, bueno, ni siquiera esta señora se puede haber hecho nada, porque ella llamó en su momento de intervención. Que dicho sea de paso, la ley de inhabilitación no la creó el proceso bolivariano. Ya venía. Lo que pasa es que al inicio eran 3 o 5 años a lo sumo. Sí, sí. Y en el proceso se dio el debate y se llevó a 15 años. Pero viendo toda la situación, bueno, nosotros éramos como partido, lo que pedíamos era el quitarle la nacionalidad. Pero eso implicaba, por supuesto, reformar o hacerle una enmienda al artículo 35 de la Constitución, que solamente prevé que los extranjeros que, siendo nacionalizados en Venezuela, hagan un acto de traición o contra la patria, pueden ir a un proceso judicial por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le puede quitar la nacionalidad. Nosotros íbamos más allá, que aún siendo venezolano, quedara sin nacionalidad venezolana. ¿Por qué? Porque simplemente
si siguen siendo ciudadanos ante el mundo y de una tendencia política de orden fascista, Claro. obviamente que donde lleguen son atendidos, como están siendo atendidos por el Parlamento Europeo, por los Estados Unidos, etcétera. O sea, Carlos, porque de ahí depende entonces la vida de ellos, en el sentido de todos los recursos que han recibido. De todos los recursos que han recibido, se están dando la buena vida en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, la línea, ¿cómo decir? La plantilla es seguir esa línea para seguir recibiendo recursos. Correcto. Y dándose la buena vida. Mientras aquí los venezolanos pasando ronche en los hospitales, en muchas partes, justamente por cosas que sucedieron desde el punto de vista a nuestra industria petrolera, con los errores que se hayan podido cometer y con otras acciones de orden recaudativo a través del CENIA, etcétera, han puesto al pueblo venezolano no de rodillas, porque el pueblo venezolano no se arrodilla ante nadie, ni siquiera ante alguna potencia, por muy grandiosa que sea a nivel mundial. Correcto, Carlos. Ahora, todos sabemos también que eres secretario de Organización Nacional del Partido Patria para Todos, que lo llevas de la mano con la diputada secretaria general Ilenia Medina. El Partido Patria para Todos, como miembro del gran polo patriótico Simón Bolívar, ¿cuáles han sido las medidas, pues? ¿Cuáles han sido las estrategias, tácticas, operativas que ha llevado a cabo, pues, el Partido Patria para Todos? Porque sabemos que el Partido Patria para Todos, bueno, la tesis de Alfredo Maneiro, te viene de una lucha reivindicativa por años y efectivamente el tema de los gobiernos popular, pues el poder popular, o sea, cómo está trabajando el PPT con esta ley, con los gobiernos de corte, el poder popular, pues. Bueno, mira, ahorita hay cosas sobre la marcha hacia el 10 de enero, pero lo primero que hicimos de los acontecimientos del 28 fue reactivar el Consejo Patriótico por la Paz, que ya había sido creado por nosotros en el año 2016 cuando arreciaron el tema de la guarimba en Caracas. El día que salieron a la calle violentamente, estaba el PPT reunido en la Plaza Bolívar con algunas personalidades como el padre Numa Molina, la compañera Rusián del Fundalatín de los Derechos Humanos, Juan Carlos Valdés, que es ex magistrado, que ahorita forma parte del Secretariado Nacional nuestro. Y ahí se dio todo un debate sobre el tema del diálogo por la paz. Pero aguas abajo, no, eso fue la instalación en ese día, en el 2016, y nosotros reactivamos, desempolvamos el instrumento y lo pusimos, por supuesto, al servicio del proceso revolucionario. Lo instalamos en la ciudad de Caracas con los estados centrales. Yo fui como a 4 estados más, aquí mismo en Aragua lo constituimos. Los compañeros se desplegaron en muchas partes del país, en su territorio, justamente para tratar de saldar el tema del diálogo con la gente aguas abajo, porque la gente no está entendiendo algunas cosas y por supuesto hay que hablarla, hay que intercambiar, y ese pueblo sabio también te llena, te nutre de posiciones y de informaciones que de alguna manera aquí yo estuve presente con la invitación que me hicieron los compañeros de aquí en Aragua, de Renacer, que forman parte de toda la estrategia hacia los espacios comunales. Y les di mi punto de vista, más allá del tema de la paz, que significaba reanimar la fuerza revolucionaria a través de la elección popular de las bases revolucionarias del chavismo, que iba más allá del tema de los jueces de paz. Que bienvenida sea, porque es una herramienta que va a permitir, por supuesto, un representante escogido en el seno del pueblo, tratar de generar ese diálogo y esa concertación entre partes, incluso encontradas entre la propia familia. Y eso puede permitir todo un nexo y un cordón umbilical hacia el nivel nacional para ir buscándole salida y ponerle un freno al fascismo, ya no solamente con esta ley, sino por la vía también del diálogo político aguas abajo. Y yo decía en ese tema, y en esta reunión que hicimos aquí, hice una exposición,
de que justamente la refundación de las estructuras, de parte de las estructuras de Estado, comienza con la instalación de los gobiernos populares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si en la reforma de la ley se establece que las vocerías sociales, ya no solamente los jueces de paz, sino también los voceros de los distintos movimientos sociales, tanto de las comunas como de los consejos comunales, los pescadores, los agricultores, puedan ser electos por la base popular en su territorio para ir a un encuentro en la plenaria con los concejales electos y con el alcalde, el síndico. Entonces en esa plenaria se instalaría por primera vez en el país un gobierno de orden popular, el poder constituyente con el poder constituido, para ir construyendo y se vaya empoderando al pueblo de las herramientas de la planificación, de la gerencia pública, del control de gestión, de la reevaluación y la revalorización de cambios en... Para convertirnos en una amenaza cada vez peor. Sí. Los ojos de ellos. Sí, entonces... ¿Qué pasaría al revés? Porque el presidente Nicolás Maduro hizo una hipótesis de que qué pasaría si algún norteamericano en otra parte del mundo a través de las redes sociales le estuviera llamando a que bloqueen a los Estados Unidos. ¿Qué pudiera pasar con ese ciudadano estadounidense que está haciendo lo que está haciendo en este país o en cualquier parte del mundo? Pues no solamente en Estados Unidos. Solamente simplemente le sale la silla eléctrica, la cámara de gas, Lo que le pasó a o Wikileaks. expulsado lo que le pasó a Julian Assange, Eso mismo. que tantos años metido en una embajada, etcétera, porque puso, de acuerdo a ellos, en riesgo la seguridad norteamericana. Y la amenaza somos nosotros. Y la amenaza somos nosotros. Entonces, que precisamente con lo que estoy planteando en el tema del modelo, es ahí a la amenaza que se refería Obama, que éramos una amenaza inusual. ¿Cuál es la amenaza inusual? El modelo. ¿Cuál es la confrontación y la contradicción en este momento? Bueno, que Donald Trump, que ganó las elecciones en los Estados Unidos, quiere cambiar el status quo norteamericano. Y ahí están todas las transnacionales, incluidas todos los intereses económicos de los Estados Unidos en juego, y por eso es que ante la derrota de los demócratas, por supuesto que Biden y su equipo no le quieren dejar... No, le están dejando una cama de espinas. Las cosas sencillas. Una cama de espinas a Trump. No, inclusive, voy a referirme a algo que... Acuérdate que ellos tienen una ley que es la ley marcial, que la aplican en momentos... digamos como estado de excepción o de conmoción contra cualquiera o incluso con una figura política importante en los Estados Unidos, y la pueden aplicar tanto los gobernadores, que tienen sus propias leyes a nivel de los estados, que es un estado federado, no igual que aquí en Venezuela, y el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que allí en este momento, de acuerdo a algunos analistas, pudiera quedarse el Partido Republicano por 30 años gobernando los Estados Unidos. Eso lo saben los demócratas. Por todos los estudios sociales que se han hecho, a pesar de que la elección fue reñida en los colegios electorales, que no es igual que en la de Venezuela, obviamente que ante los misiles que entregó Biden al payaso de Zelensky en Ucrania, bueno, ha traído toda una reacción del cambio de estamento legal de Rusia con el derecho a defenderse nuclearmente, que pone en este momento a la humanidad en un riesgo nuclear muy fuerte. Claro. Y pudiera el presidente de los Estados Unidos dictar la ley marcial y apresar a Donald Trump o cualquier gobernador de los Estados Unidos, porque entre encuentros públicos del pasado, expresiones públicas de dos presidentes como es Putin y Trump, que se han declarado que tienen una amistad, entonces bueno, es cómplice. Pudieran ellos considerar cómplice a Trump por esa relación política con traición con a la Putin, patria. traición a la patria, y va preso. Sí, claro. O lo que puede ser peor, que ya ocurrió en la campaña, un intento de asesinato, porque ocurrió en plena campaña 2 veces 2 atentados. Sí.
que salió ileso, no le pasó nada. Que por cierto el presidente Maduro rechazó esa situación como jefe de Estado, condenando esa situación. Y eso si sucede, también pudiera ocurrir si se agudiza el conflicto de Europa, de la OTAN de Europa, porque ¿por qué lo puede apreciar la OTAN en Europa? Porque justamente ellos tienen mejores relaciones con el gobierno de Biden, con las que puedan tener con Donald Trump, que ha dicho que él va a buscar la paz a nivel mundial, pero por supuesto una paz ahí, así entre comillas, con fuerza. La Pax Americana. Una paz con fuerza, claro, como él la ha denominado. Una paz con fuerza que ante la carrera armamentista que viven los perros de la guerra, tanto de Europa como de Estados Unidos, obviamente que no quisieran que llegara Donald Trump. Y eso puede implicar inclusive, si un asesinato o un apresamiento puede significar hasta una guerra civil en los Estados Unidos. Claro, en este momento que está en una profunda crisis el capitalismo. Y obviamente que de alguna manera, sin desearle mal al pueblo norteamericano, porque no quisiéramos que se perdieran más vidas en el mundo, bueno, simplemente cambiaría la situación que en este momento ciernen aceleradamente a nivel mundial, y sobre todo contra Venezuela, como unas veces lo ha denominado Ricardo, el tema del mapa de la tabla periódica que representa Venezuela para los Estados Unidos, con claro, todos los vanadios, petróleo, gas, energía, etcétera, que quieren por supuesto pegarle la mano y tratan de hacerlo por varias vías. Una, por la vía de los mercenarios que ingresaron en los mal llamados comanditos, que todavía deben andar algunos por allí, por la vía interna, que me quiero referir, por la vía de que el pueblo se sume a una insurrección inducida y ocurra una situación de violencia muy grave en el país. Sí. Lo quieren buscar por la vía de que algunos países del continente que ya declaran que desconocen a Nicolás Maduro como presidente, como que ellos son el Tribunal Supremo de Justicia o el CNE de Venezuela, para que sean entonces los países, como están haciendo con Ucrania y Europa, apunten sus cañones hacia Venezuela. Correcto. O por la vía que siempre han dicho que es la última que intentarían, puede ser selectiva, como hicieron con Soleimani en Medio Oriente, o puede ser directamente una invasión. Esa sería la opción más extrema. Interesante planteamiento. Más extrema. Y por supuesto, es correcto que el presidente haya llamado a un encuentro internacional que ya se instaló el comité promotor con representantes de más de 76 países a nivel mundial, como epicentro Venezuela. Sí. Retomar lo que era la Internacional Socialista, pero en este caso la Liga Antifascista Internacional, como así él lo denominó, y como así cada uno de los integrantes que están ahí se comprometieron en su territorio y en las subregiones a impulsar, porque es una realidad nuevamente que rebrota el nazismo y el fascismo, porque el nazismo en los Estados Unidos ya en las calles pasan vestidos ya con su etiquetado grupos nazistas. Entonces eso indica por supuesto la gran crisis que tiene el capitalismo en este momento, que puede agudizar las agresiones. Pues es como cuando tú entras a un cuarto y ves a una rata, ve una rata ahí, agarra el palo de escoba y por lo menos ya la rata se siente acorralada, aunque sea te encima para morderte, claro, a defenderse, ¿no? ¿Entiendes? Ellos están así en este momento, en esta etapa, y por eso lo que hicieron contra Venezuela, de no dejarla ingresar con los BRICS, no era directamente solamente contra Venezuela, era contra la posibilidad de que un puntal, como lo significa Venezuela, para la historia universal de lo que representó Simón Bolívar, era precisamente abrir y acelerar la desdolarización a nivel mundial. Correcto.
¿Por qué? Porque íbamos a entrar en el sistema SWIFT de los BRICS. No íbamos a depender ya del tema, que es una rémora que tenemos nosotros como país en el ciberespacio. No es propio, sigue siendo el de los Estados Unidos. Toda la información que estamos pasando, se la estamos pasando de los MON diariamente. Entonces, ¿qué necesitaba Venezuela? Bueno, tener su propio sistema cibernáutico. Yo creo que el presidente está entendiendo eso, y es por eso que después del 28 ya van a abrir las carreras de inteligencia artificial y ingeniería artificial, de inteligencia artificial, y por supuesto eso va a traer consigo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el IBI, tenga que trabajar aceleradamente para darle una protección de autodefensa, de autodeterminación del ciberespacio, y que entonces nos permita a nosotros tener el control real del intercambio de nuestra moneda, que no ha podido ser desde que crearon ellos la página Dollar Today, que nació por supuesto la iniciativa desde aquí de una gente del estado de Aragua, y que después abrieron en dólar, que es lo que intentan hacer ahorita antes del 10, acelerando la publicación del dólar paralelo, algunos comerciantes prestándose, pero después que empezaron las aplicaciones penales, la gente se ha frenado porque sabe que no se está jugando carrito. Sí, el Estado se desplegaba. Entonces, y más o menos ahorita en este momento, bueno, está oscilando ahí entre 46, 47, se le ha dado un freno. ¿Qué falta a nuestro juicio? Bueno, falta que el tema que inició Nicolás, presidente de Camarada, el tema de la indexación salarial, que él lo comenzó con la indexación de los bonos indexados, que creo que debería indexarse a la inflación, no al dólar, porque a la medida que sube la inflación también suba, siempre va a ser el mismo valor, claro, pero sube automáticamente. Y en este caso, ya una vez experimentado el tema, que benefició al comienzo de alguna manera, pues no, a lo mejor no a los límites que todos aspiramos, pudiera ser que ahora el bono salarizarlo y llevarlo a una expresión con indexación a la inflación, generaría también una respuesta que está esperando en este momento todos los trabajadores de Venezuela. Pero entendemos también, por supuesto, que hay una situación real con esa ley mal llamada en los Estados Unidos, la ley anti-Bolívar, le voy a decir así, la ley anti-Bolívar en los Estados Unidos, que va a arreciar el tema de las sanciones. Aspiramos que Trump, viniendo del área económica y un negociante de naturaleza, un hombre de negocio, pueda sentarse en algún momento determinado con el presidente Nicolás Maduro, quien lo ha catalogado como un hombre fuerte. Yo creo que lo que usted está planteando, diputado, tiene bastante, bueno, nos queda sorprendido de una información, entendiendo, Juan, que los Estados Unidos hay una contradicción interna, ¿no? Primero y principal, puntualizar de que Donald Trump representa los intereses de aquello que llaman el seccionalismo norteamericano, ¿no? El aislacionismo. O sea, ellos son de los que, Donald Trump es lo que plantea en su tesis del MAGA, ¿no? Make America Great Again. O sea, él quiere traerse todas nuevamente sus empresas a los Estados Unidos y convertirla en el epítome industrial como en los tiempos del ayer fue. Pero también tiene una contradicción interna, como lo dice el diputado, el Deep Purple, el Estado profundo, que es globalista, que es el que efectivamente es el Estado que vive de la improductividad, porque lo que viven es de la especulación de una moneda que no tiene ningún tipo de respaldo. Y es ahí donde la propuesta... El respaldo es un mariner tras de la moneda. Es correcto, el respaldo. No, y aquello que llaman el dólar, en Dios confiamos. Entonces, ese respaldo que, entre comillas, lo tienen ellos, no tienen ningún tipo de respaldo. El comandante Chávez, que fue uno de los que alzó la bandera de la multipolaridad, la pluripolaridad, bueno, se llevó a cabo con esto, con el tema de lo que era la nueva geopolítica mundial, ¿no? Y la revolución bolivariana como una vanguardia. Entonces, efectivamente también pasa eso. Ellos están a las puertas de una guerra civil, pero también producto de que usted lo venía diciendo al principio, ellos no tienen historia.
Ellos no tienen, eso es un país lamentablemente narcotizado, porque casi el 77% de la población está totalmente subsumido en el consumo de sustancias psicotrópicas. No, y eso es un negocio de fondo. De hecho, ¿cómo que se llama? México está haciendo un trabajo, la presidenta es correcto. Bueno, Claudia Sheinbaum, un muro de contención ahorita, correcto. Y efectivamente, como lo dice Carlos, ellos están a la puerta de una guerra porque no tienen una formación política, porque efectivamente el sionismo y Hollywood ha hecho, estragos en esa sociedad. Es que Hollywood es su doctrina ideológica. Es su doctrina. Ahora, Carlos, para seguir avanzando en el tema, ellos lo que les hace falta es esto que tenemos aquí, ¿ven? Un Francisco Miranda con una historia amplia, fecunda, como el protohombre universal, y tiene también un Simón Bolívar, porque se está contrastando. Y para entrar en la materia, Carlos, y dejarte que nos expliques bien eso, el tema de que en este momento, tú lo dijiste ahorita, tenemos una diplomacia bolivariana de paz, con una doctrina bolivariana, una doctrina de Monroe, porque eso prácticamente es lo que están tratando de recolonizar, y nosotros estamos tratando de descolonizar y liberar, porque hay una geopolítica, como decía nuestro maestro Julio Escalona, la geopolítica de la liberación, ellos son de dominación. Pero entrando en la materia, Carlos, fíjate bien, Venezuela obviamente es el Cinco Lumpur de esa nueva geopolítica mundial, porque yo lo veníamos hablando. Venezuela es la tabla periódica. Venezuela tiene todos los minerales estratégicos habidos y por haber y no existentes, incluso la posición geoestratégica de Venezuela dentro del Mare Nostrum de lo que es América, la América Meridional, como lo se planteó. En el Ecuador. En el Ecuador, sí, o sea, está en el pleno centro de la mitad del mundo, ¿no? Donde por el tema de rotación y traslación, eso es otra explicación. Pero es una posición privilegiada. Ahora bien, Carlos, entendiendo que Venezuela en este momento juega un papel fundamental, Nicolás Maduro ha sido pero de verdad que Maduro le ha tocado mucho más fuerte que el comandante Chávez, y ha sido un tipo que ha sabido de verdad manejar y conducir políticamente muy bien el tema del Estado. Entonces, fíjese, entendiendo que yo soy de los que creo, de verdad, de que el 10 de enero Maduro asumirá con ustedes ahí en la Asamblea Nacional su presidencia recientemente ganada. El 20 se sume Donald Trump, y soy capaz de vaticinar, y lo vaticino, de que 4 o 5 días después se va a buscar una reunión entre los dos, porque una cuestión es que Elon Musk acompaña a Donald Trump, tú lo dijiste ahorita, él ahorita está pensando más como político que como empresario. En cambio, Elon Musk es empresario. Entonces, cuando ellos tengan que tomar decisiones donde tengan la contradicción, más adelante se van allí. Claro. Entonces, y obviamente, y para darte la palabra ya, un pueblo informado, un pueblo comunicado, mira, es un pueblo que vencedor. Porque no es que se pierda por falta de balas, se pierda por falta de municiones. Es un tema, y yo creo que ustedes han manejado una política, digamos, publicitaria, documental, interesante, tratando de informar al pueblo acerca de esas incertidumbres que existen, el ataque a las monedas que lo están haciendo ahorita con el tema de la especulación y todo eso. Algo que, ¿cómo se acaba la inflación? Produciendo. Hemos logrado incrementar los niveles de producción en este país. Impresionante. No es posible que este país, el dólar, se inflacione, porque si decían que la solución era dolarizar, y resulta que el dólar aquí se está inflacionando el sol. Se devalúa. Es correcto. Entonces, y de paso que no lo imprimimos aquí, porque si fuéramos, una moneda se infravalora cuando es emitida por el país de origen. Pero si supuestamente estamos dolarizados de facto, quien se está inflacionando son ellos. Y hoy en día, fíjate, para que tú veas. Y aquí el dólar como símbolo, tú le das a cualquiera $1 ahorita y te lo parte en la cara, te lo rompe. Antes lo guardaban como un escapulario, porque ya no tiene ya el valor. Entonces, ahora vuelve otra vez el Bolívar, tú lo dijiste, el Bolívar soberano, el Bolívar fuerte. Entonces, Carlos, recientemente entonces usted fue uno junto con Ilenia y Jorge Rodríguez y Nicolás, esa ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, entre el objeto, Carlos, que lo profundice, proteger la soberanía, la independencia y la integridad territorial. ¿Qué más puedes aportar acerca de eso? ¿Qué te pareció esa ley? ¿En qué nos beneficia? Mira, el beneficio es tácito, en el sentido de que cuando tú contrapones acciones negativas contra el país, que es esta ley, que se plantea una ofensiva contra las agresiones del imperialismo y de todos aquellos lacayos que están ahorita casi todos fuera del país, con sus enclaves acá, no lo dudamos. Bueno, tiene que pensarlo bien el que de aquí adelante vaya a ser una acción
de Guarimba contra el Estado venezolano, de Guarimba contra la propiedad privada, contra los dirigentes municipales, territoriales, regionales, nacionales, porque va a pagar con pena máxima penal su agresión, su carácter fascista. Y por supuesto, también los que en este momento siguen pidiendo más sanciones, siguen pidiendo intervenciones militares, siguen pidiendo, buscando los recursos para seguir financiando mercenarios en el país, tanto mercenarios como los que están detrás de eso, bueno, que se amarren los pantalones, porque esa ley va en defensa plena del pueblo venezolano. Y obviamente que seguiremos transitando el camino de las relaciones internacionales con Rusia, con China, con Irán, con la India, con México, con Cuba, con Nicaragua, y con los vecinos, a pesar de posiciones que se han fijado, y por la vía también de la diplomacia legislativa de la paz, por la vía de los parlamentos. Recordemos que aquí hubo un encuentro de más de 500 parlamentarios que vinieron de distintas partes del mundo, que en este momento están debatiendo el tema contra el fascismo a nivel mundial. O sea, estamos dando una lucha global a una política de agresión global que tiene el imperio norteamericano contra los distintos pueblos del mundo. Venezuela no está sola en esto. Venezuela ha sabido transitar el camino en la lucha legislativa, en la lucha territorial de los pueblos, en la lucha de las relaciones y el intercambio con distintos países a nivel mundial que saben lo que está pasando en Venezuela. Y que tú lo ves en la calle, Carlos. Tú en la calle, el pueblo está haciendo su vida normal. El presidente ha llamado a la movilización. Viene un proceso de elecciones ahorita también. La gente lo que quiere en este momento, gestamente, es que se estabilice, que haya paz. Que ya la tenemos. Se estabilice la economía, que se busquen dentro del marco de las limitaciones, las iniciativas, los emprendimientos. Recordemos que hay ya censado en el país trabajando 3.500.000 emprendedores a nivel nacional, más 500.000 productores campesinos que están censados por el ministerio y los que no estarán censados también. Estamos hablando de 4 millones de personas que producen en el país, que si lo multiplicas por 5, por cada miembro, cada núcleo de familia, está hablando de 20 millones de personas. Por eso nosotros estamos expresando el tema de la necesidad, como lo hicimos y lo entregamos en el documento del Congreso del Bloque Histórico, una constituyente económica especial o una ley habilitante que revise la ley del Código de Comercio, que fue reformada en el año 55, que tiene todos los elementos de la dictadura y de la Cuarta República, en contraposición a los principios y los artículos de la Constitución que rigen para la materia económica. Son 2 cámaras en el país solamente, de industria y Fedecámara a nivel nacional, los que piden y se sienta permanentemente el gobierno, porque así está expresado en la Constitución. ¿Qué tenemos que hacer? Que ya hay mucha gente montada en eso, una cámara popular de los emprendedores y de los productores a nivel nacional, para que haga un equilibrio entre el neoliberalismo que se expresan en los proyectos de esas cámaras y de los intereses empresariales, de los grandes intereses empresariales, y la del pueblo. Algo así que yo le he descrito como cuando Mao asumió el poder en la China, que llegó y convocó por prácticamente el espacio feudalista que llevaba China por las agresiones del imperialismo japonés en aquel momento, cuando en sus planes estratégicos dicen, bueno, vamos a ir a la construcción de la democracia burguesa con participación del proletariado. Claro. ¿Por qué de esa manera? ¿Y por qué democracia burguesa?
Bueno, porque se necesitaba que las fuerzas nacionales productivas de la China comenzaran desde el pulmón propio a ejercer todo el proceso de los capitales internos, pero para que no se desviara el camino, Mao digo, bueno, también con la participación del proletariado, que fuera un contrapeso y la revolución no se desviara en el camino. Claro. Y por eso planificaron a 100 años y siguieron en la conducción, a la actual conducción con Xi Jinping, que se convierte China en su plan estratégico, como así lo avisoraron, en la primera potencia económica mundial. Y están ahorita trabajando para ser la primera industrial, que lo es en este momento Rusia. Y a partir de allí, de ese esfuerzo, de esas cámaras que venía manifestando, entonces, de esos espacios, porque es la mayoría del pueblo. Apenas Fede Cámara, no sé cuántos representantes sean en su directorio, no sé si son 20, 15, ¿no? Pero esos son los que están ahí, esos 20 o 15, y igualmente en la de industria, con otro tenor a lo mejor distinto, pero son la parte donde se define el tema de la política económica nacional, bajo las directrices, por supuesto, en el orden de lo que tiene que ver con el Plan de la Patria y la Ley Antibloqueo y la Ley de Zona Económica Especial. Entonces allí donde nosotros necesitamos incorporar eso y también además para que el Estado podamos buscar eficiencia en la construcción de los gobiernos populares, tanto a nivel municipal, regional y nacional, nosotros poder tener también la constituyente de los trabajadores, que no es originaria. La constituyente en cada área de las instituciones del Estado y en cada empresa básica y de PDVSA y la industria petrolera. Porque son ellos los que conocen desde abajo todas las acciones para producir la empresa. Quedó demostrado en el paro de la industria petrolera cuando los trabajadores salieron a rescatar el sistema tecnológico y salieron a recuperar la producción en Venezuela. Es desde allí, de esas bases, la toma en consideración de los trabajadores que pueden planificar la visión y además obtener cuánto entra y cuánto se gasta y cuánto queda para poder también, por supuesto, ver cuánto se distribuye y cuánto le toca a ellos por su esfuerzo en producción y así mejorar, porque ha venido mejorando la parte de los ingresos de los trabajadores de la industria, pero queremos que sea así también a nivel de las distintas áreas, a nivel nacional. Y es allí donde nosotros podemos ir a una refundación progresiva de las instituciones, de la revolución y de la refundación. Es necesario Carlos, el PPT ha sido uno de los partidos, creo que el único partido que ha tomado la iniciativa de hablar de la refundación de la revolución. Sí. O sea, y creo que es necesario porque a veces esas refundaciones son necesarias para de alguna manera como que purgarse y empezar con nuevos bríos, ¿no? Reacomodarse, claro. La reingeniería, pues, para hablarlo en términos... No, y colocando a personas realmente que tengan el interés de patria. Es correcto. ¿Entiendes? Porque yo creo que si mejora la situación económica, pero tú le das algunas consideraciones a la clase trabajadora a nivel nacional de los distintos rangos ejecutivos, obviamente que nadie va a estar pensando en corrupción, porque nosotros no hemos superado el tema de la estructura de la Cuarta República, que estaba diseñada con bajo salario, baja digamos, formas de ingreso, Sí. que provocara la corrupción. Uh-huh. Entonces, ese viejo dicho, no me des trabajo, ponme donde haya, como decía Joselo, que por cierto era de aquí de Aragua. Pónganme donde haya. Eso significa precisamente que si nosotros revitalizamos y hacemos un encadenamiento productivo a nivel nacional, con las industrias básicas, con la industria petrolera, con la recuperación del sistema eléctrico nacional e hidráulico e hídrico, nosotros podemos recoger aquella expresión de la última campaña de la Asamblea Nacional. Venezuela tiene con qué, porque tiene los recursos. Estamos bloqueados, es verdad, pero nosotros tenemos que ir a un nuevo proceso de tecnológico, o de copia, o de invenciones o innovaciones,
Claro. Lo hizo Irán, después que Chávez lo ayudó cuando tuvieron paralizada la industria petrolera con el tema del combustible, que Venezuela ayudó a Irán. Irán a su vez, por supuesto, lo hizo con Venezuela, solidariamente. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos copiaron todo el proceso de repuesto y todo el tecnológico. Sí, la ingeniería inversa. Sí, se convirtieron en la decimotercera economía del mundo. Entonces, la ingeniería inversa, y eso ahorita les permite a ellos no tener ninguna dependencia con los Estados Unidos. Sí. Y obviamente nosotros tenemos que ir hacia allá. Nosotros tenemos que Tenían que ir hacia allá, y en las relaciones con las que contamos, siguen manteniéndolas. No, y el tema de la venta del petróleo, etcétera, mejorar nuestro sistema energético nacional. Pero yo creo que ellos lo que están haciendo, o sea, el país se está volcando, persiguiendo la paz, evidentemente. Tenemos ley de emprendedores, tenemos ley de jueces de paz, tenemos ley ahora de Libertador. Porque Venezuela, fíjate como todas las leyes van, lo que está buscando es trabajar y que salgamos. Y no, que no nos salimos del parámetro. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Venezuela fue neutral, y parte del combustible que desarrollaron los aliados salió de aquí, de la guerra que le ganó Rusia a Hitler, que no es como han hecho ver ellos en la película de Hollywood, que fueron ellos los libertadores de Europa. No, fue Rusia que lo derrotó, como derrotaron también a Napoleón, guardando un poco de distancia con Hitler en época de invierno. Calcularon mal la ejecución militar. Nosotros lo que tenemos que avanzar el clima está presente en ese tema. Venezuela es un caso muy subgénero porque pero eso viene incluso posteriormente de los acuerdos de Tlatelolco en México, en 1962, de lograr que esta zona sea una zona de paz. Correcto. ¿Qué es lo que quiere hacer los Estados Unidos? Que no sea una zona de paz. Porque cuando tú le das aviones a Perú, le da elementos a Colombia, al ejército colombiano, a los chilenos, a los argentinos. Sigue promoviendo la instalación de bases militares. Por supuesto, el conflicto, ucranizar a Venezuela. Sí. Es lo que están tratando de hacer. Y muy correctamente el presidente de la República ha mantenido la diplomacia de paz con todos los países del mundo, a pesar de los pesares de todas las cosas con que nos han salido nuestros vecinos, que pensábamos que eran aliados directos, y no lo han sido por razones internas también de cada país. Sí, de su doctrina interna. Sus cosas internas que tienen también, sus problemas internos. Y eso obviamente que con ese diseño, ¿qué hicieron? Tratar de poner nuevamente a Bolsonaro, en el caso de Brasil, en el escenario. Porque las elecciones regionales se perdieron, se están perdiendo en Brasil, que fue el primero que hizo el intento desde Brasil directamente contra Venezuela, y contra Venezuela a través de la relación con el sionismo, porque el primer país que visitó Milei y visitó Bolsonaro fue Israel. Mira, Carlos, nos estamos quedando ya sin tiempo. Sí, bueno, interesante el tema, Juan, muy interesante el tema. De verdad que el tiempo se nos pone corto, pero ciertamente es verdad. El emprendimiento, el trabajo y la productividad es lo que han sido los resortes fundamentales para que Venezuela, a pesar de tener 1000 medidas coercitivas, casi 100.000 en la 100, tenga un crecimiento económico, y todavía el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y la UNESCO vaticinan que vamos a cerrar con un crecimiento económico del 5%, algo inédito en el mundo para que se oiga. Entonces tú dices, bueno, el milagro está aquí, realmente el sueño está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en nuestro país. Sin embargo, no obstante, Carlos, yo pienso que el PPT debe volver otra vez aguas abajo a lo que eran las nuevas geometrías del poder, a fortalecer nuevamente la Corporación Venezolana de Guayana, o sea, industrias básicas. ¿Por qué? Porque nosotros donde tenemos la debilidad son esos eslabones débiles de la cadena, porque somos netamente primarizadores. Debemos nosotros fortalecer la manufactura, ahí es donde entra la inventiva, y efectivamente, para ir cerrando un poquito el tema, en el tema de la ley que recientemente fue sancionada, efectivamente yo pienso que como la canción de Felipe Pirela, la historia vuelve a repetirse, el decreto de guerra-muerte, o sea, y volver a los elementos del deber patriótico, porque es un tema de deber patriótico y de corresponsabilidad con la lealtad patria, con la patria, porque no es un tema ni siquiera
como algunos lo pueden, no, ese es por una venganza, un problema político. Porque puede ser una No, respuesta. es un problema de la deslealtad Sí. de esta gente, de estos señores y señoras innombrables que se está aplicando y sancionando estas leyes. Sí, y que obviamente... Una traición Correcto. al país, a la patria. Y que obviamente tienen que ser castigados. Y que no prime la impunidad, porque fíjese bien, o sea, vuelvo y repito, el decreto de guerra-muerte que permitió 7 años de una guerra sin cuartel, hasta 1820 que se genera el Tratado de la Regulación de la Guerra, Santana de Trujillo. Eso tiene que plantearse aquí. Claro. Sin embargo, no obstante, Juan, la historia ahí se repite nuevamente, como la que son de Felipe Pirela, lo decía yo ahorita, pero pienso, Carlos, que nosotros debemos ir avanzando en cómo nosotros corresponder y hacer la agenda concreta de acción sobre el proyecto nacional Simón Bolívar. Lograr los objetivos históricos, lograr las 7 transformaciones, y ahí tiene que partir... Bueno, fíjate algo, para ir cerrando también, porque hay que respetar el tiempo. Correctamente, Nicolás, después de 4 años de haberlo planteado el PPT, convoca el Congreso Histórico. Ya Chávez lo había solicitado, del bloque histórico lo había solicitado en su mandato presidencial. Y el bloque histórico per se fue creado por Chávez, porque él convocó, luego que quería la unificación de un solo partido, él convoca la creación del gran polo patriótico Simón Bolívar, con el consejo político y con los movimientos sociales. Y por supuesto con la estructura de la dirección política militar, que ahora Nicolás también dice policial. La fusión. La fusión. Que él hablaba después de las elecciones del primer anillo político. Eso yo lo reivindiqué en el debate. O sea, eso que él dijo, que no lo ha vuelto a decir, porque ¿qué le falta un poco al tema del bloque histórico? Que los movimientos sociales sean diversos. Es decir, si hay movimientos de mujeres en algún partido político, se suman en un frente, en ese frente de mujeres, de distintos signos de la diversidad y de la pluralidad política. Igualmente, por supuesto, en el tema de los partidos políticos. Tenemos, yo lo dije, del sectarismo al fascismo hay un paso. Y nosotros tenemos que conciliar con integración, con criterios reales unitarios, de respeto en las relaciones. Podemos nosotros salir adelante en la convocatoria, veremos los anuncios después de toda esa agrupación de ideas que se hizo del debate, que Nicolás la está convocando para el 17 de diciembre, justamente en el aniversario del fallecimiento del libertador Simón Bolívar. 10 de enero Y es importante. 2025, para cerrar con esa reflexión. 10 de enero de 2025. Bueno, el día de enero, ¿Qué va a pasar? El día de enero se va a juramentar el pueblo presidente con Nicolás. Dios mío. ¿Entiendes? Qué bueno. Yo creo que ahí todos tienen que llevar su banda. Claro. Todo el pueblo. Claro, porque es la expresión de la defensa patria real, de nuestros intereses, de nuestros derechos constitucionales, del respeto a las instituciones del Estado, que dieron por hecho eso que está allí y que no se presentó ninguna prueba en contra, sino simplemente la cobardía de seguir buscando la vía violenta, no con los hijos de ellos aquí en Venezuela, Claro. ni con su familia, Claro. sino con los hijos de los patas en el suelo, de los pendejos. ¿Entiendes? Que en esa expresión que dijo la vieja esta de AD, que dijo que no ponían a los hijos de ellos delante. Claro. Él lo dijo en una oportunidad, que se haya retractado después, pero él lo dijo. ¿Y qué estrategia tiene el PPT Entonces, para el 10 de enero? Los que de no. repente no pueden ir a Caracas, digamos, en todo el estado, en todo el municipio. Yo creo que deberíamos estar, los que no puedan movilizarse hacia Caracas deberían estar, por lo menos en las plazas Bolívar del Es país. correcto. ¿Entiendes? Festejando y haciendo, por supuesto, ese gesto No, y por TikTok. solidario. Por TikTok, por Está- Instagram. Todo el mundo tiene que salir por donde pueda
Y ya que la guerra también viene desde las no, redes sociales, en todos los terrenos. entonces las redes sociales Sin tenemos que tocar el pegarle. espiritual, que no lo tocamos, porque Y es el- una pelea correcto. espiritual, porque esto es una lucha transgeneracional. Es correcto. No una lucha de Bolívar con los realistas españoles, o de Chávez con los escuálidos, o de Maduro con los extremistas fascistas. No, es una lucha que viene Claro. universalmente, que tiene sus raíces en el Sanedrín, del nacimiento del sionismo Sí, a verdad. nivel mundial, de la clase judía masónica, que se reunió en el siglo pasado, en el año 1896, e hizo el Congreso de Basilea para hacer sus planes e ir por el gobierno mundial, que lo tenían planteado en los años 90, ya así en años 96, en 1996, con la única y nada más y nada menos que la aparición de la insurrección político-militar del 4 de febrero, primero el Caracazo, que desmanteló casi que a nivel mundial esa idea, porque de aquí fue que surgió el planteamiento con Chávez de la retoma de las relaciones internacionales de la OPEC Correcto. y de la OPEC Plus, del planteamiento de una moneda universal, que ahorita se está hablando del BRIC, unificó y sentó a los presidentes chinos y de Rusia, y ha venido todo el fonsejeo multipolar. Fue de aquí donde nació la idea y el planteamiento, y de esa visión de Bolívar, por supuesto. Y eso es lo que nos trajo aquí, y es la que nosotros tenemos que defender, porque es una guerra espiritual. Toda esa familia de los apellidos internacionales como de los apellidos nacionales, generación tras generación, siempre queriendo asumir el poder y ser ellos los que gobiernen a los demás. Parodiando a Napoleón Bravo, creo que fue el 10 de enero, diremos buenos días Venezuela, tenemos el mismo presidente. Sí, Así sí. es. Así será. Mira, Y diremos, o hay patria para todos o no hay patria para nadie. Yo lo que sí puedo decir es, a todos aquellos que andan a veces a los descocados, pues, el mismo Caldera en un momento dijo que todo aquel que ose invocar fuerzas extranjeras para que atentaran contra la nación debería ser Fusilado. fusilado. Es correcto. Lo dijo Renio Tolina también en su Sí, programa. en su momento. Y es verdad, nosotros no nacimos, Juan, para que nos digan, para Para- nosotros siempre nos hemos dicten indicado el pauta. camino. Y entonces, ahí yo también cerraría con esto, Carlos. De verdad, gracias por invitarnos. Saludos a toda la militancia del PPT a nivel nacional y a nivel del Estado de Aragua, donde creo que está cumpliendo un papel importante allí. Y bueno, yo cerraría con diciendo lo que dijo también Bolívar con Irving. Pues bueno, la mitad de la población en la lucha contra España, bueno, diezmó dignamente eso, y la otra mitad, que estamos nosotros, estamos dispuestos a correr la misma suerte contra Venezuela y contra cualquier país del mundo si ésta lo ofende. Claro. Que no se equivoquen. Eso se lo dijo Bolívar a Irving. A Irving. Que no se Sí. equivoquen, porque mire quién tenemos aquí atrás. Aquí está. A nosotros nos asiste la historia, a nosotros nos asiste la razón. La esperanza del mundo depende de lo que haga Venezuela, lo que haga su revolución. Bueno, Juan. Listo, pues, episodio número 7. Cabalístico. Cerrando Encontrados. Lo esperamos en el próximo programa. Vamos para el 8º. Viene un tema interesante por ahí también con las milicias. Bueno. Seguimos en lo mismo. Me dijeron que ese como que es una especie de Manuelita Sáenz rediviva, ¿no? Para Así la mujer. parece, Bueno, así parece. y Va a con estar- todo. Va a estar con Si quiere la paz, tiene que estar Prepararse preparado para para la guerra. Es correcto. Y para eso tiene que estar entonces el pueblo en la calle, para evitar cualquier tragedia y frenar cualquier posibilidad que quiera invocar el fascismo. Serán los rostros humanos, los rostros solidarios, los rostros de patria que estarán presentes para seguir adelante en este proceso revolucionario con Chávez y ahora con Nicolás. Hoy patria para todos o no habrá futuro para nadie. No hay patria para nadie. Chao. Chao. Gracias, Carlos. Gracias a ti.